Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Nuestro invitado esta semana es un profundo conocedor de la historia de España. Es un hombre a una pantalla pegado, pues es un grandísimo cinéfilo. Responde al nombre de Barahona, Fernando Alonso Barahona, y es el autor de Falange, Historia, Cine y Cultura, de S&D Editores. Buenas tardes. Buenas tardes. En esta ocasión te has enfrentado a una investigación en la que se mezcla historia y cine. ¿Qué destacarías de la figura de José Antonio y por qué has optado por este libro? Sí, realmente es un tema apasionante. Tiene conexión con el primer libro que publiqué en S&D Editores. Aquel libro, El cine español en la era de Franco, sí que fue un proyecto mío que la editorial aceptó, aunque después lo agrandé mucho porque le dio origen a un proyecto más pequeño. Sin embargo, en esta ocasión fue al revés. Fue el editor el que me propuso hacer un libro más o menos grande, según yo viera, sobre cine y Falange. Y sí, lo acepté. Lo que pasa es que allá por el verano, pues a la hora, ya lo preveía yo, pero a la hora de enfrentarme con su contenido, pues ya le dije al editor, hacer un libro exclusivamente sobre cine y Falange, sobre cine y falangista, pues va a salir un libro muy pequeño, o bien un libro un poco aburrido, porque vamos a hablar docenas y docenas de páginas de 2 o 3 películas, de Rojo y Negro, de José Antonio Nieves Conde, de alguna película más, porque hay muy poquito, porque realmente no se puede decir que en España haya habido un cine excesivamente dirigido cultural y políticamente, y desde luego menos un cine que se pueda encuadrar como falangista. Por eso entonces, sobre la marcha y sobre ese proyecto inicial, pues tracé la idea de contar toda la historia cultural, pero a la vez mezclada, combinada y matizada con la historia política y social de Falange, de José Antonio Primo de Rivera, desde 1933, con todos los acontecimientos históricos del 36, de la unificación del 37 y después también del movimiento, al llegar hasta el final, hasta la época actual. De tal manera que en el libro pues se hablan de cine, de teatro, de literatura, de poesía, de arte, de pintura, con las grandes figuras de la corte literaria de José Antonio y, por supuesto, entremezclado con ello, pues sí que tiene cabida esos capítulos especiales de los falangistas, personas que estuvieron cercanas a Falange haciendo cine. Y así queda, creo, o por lo menos esa ha sido mi idea, un caleidoscopio de historia, cine y cultura de José Antonio y de Falange. Esa es la génesis del libro y lo que se ha pretendido contar es abrir las mentes y ofrecer datos nuevos al espectador, en este caso a los lectores, para que puedan enfrentarse a un periodo mal conocido y sobre todo también a una idea y a un personaje de la fascinación que sigue ejerciendo José Antonio Primo de Rivera con su corte literaria, con su preocupación por la cultura, no solamente con los que aparecen en la portada del libro, sino con todos aquellos, desde Eugenio d'Ors a Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, Gregorio Marañón, que tuvieron trato con él y a los que él admiró. Ese es el contenido esencial del libro. Bueno, yo por lo que he podido informarme y he ido leyendo a lo largo de mi vida de la historia de España y de la figura de José Antonio, entiendo que era un personaje que se fue moderando al acercarse la guerra porque no quería que se hubiese una muerte, una guerra civil. También que cuando había un personaje que él consideraba que no debía defender con su ética como abogado que era, pues decidía no hacia la defensa. O por ejemplo, también me llama la atención que despidió al rey a pesar de ser republicano, con elegancia. Sí, es que en aquella época José Antonio hay evidentemente una evolución, aunque en solo 3 años pues no tuvo excesivo tiempo de poder llevar todo su programa y toda su idea pues a un catálogo de libros o a una serie de discursos preparados, pero él evidentemente él era grande de España, era el hijo de Miguel Primo de Rivera, y aunque siempre achacaron un poco a la falta de apoyo final de Alfonso XIII en la caída de Miguel Primo de Rivera, pero él le va a despedir porque en aquel año era todavía monárquico, y además José Antonio Primo de Rivera, las primeras elecciones que se presenta en 1933 va como independiente, pero va en la lista de las derechas monárquicas con José María Pemán, va en la lista de Cádiz. Salen él, que en ese mismo tiempo funda Falange, y otro diputado, el marqués de la Eliseda, Francisco Herrera, que 2 años después abandonará Falange para engrosar las filas monárquicas. Entonces se puede decir que en ese momento José Antonio sí está encuadrado dentro de ese grupo. Lo que pasa es que una vez que crea Falange, que se une con las Jons, pues va perfilando un pensamiento político distinto. Él siempre tuvo pactos y acuerdos con algunos grupos monárquicos, con Antonio Goicoechea, que era un amigo personal suyo, pero después se enfrenta a todo ese drama, esa tragedia de la guerra civil, y en efecto
hay que contar, porque mucha gente lo puede desconocer o parece que con las diversas memorias o manipulaciones históricas aquello se olvida, que esto es una etapa violenta, donde vemos los discursos de Largo Caballero llamando a la guerra civil, los discursos de la pasionaria, donde vemos un golpe de Estado tremendo en el año 34 con la Revolución de Octubre, que le hace a Salvador de Madariaga, ministro de la República, y luego exiliado durante 30 años, decir que la izquierda había perdido hasta la sombra de legitimidad moral para condenar otro golpe cuando ellos intentaron una revolución. Y en ese ámbito de extrema tensión, pues José Antonio siempre trata de guardar el derecho. Él intenta evitar represalias. De hecho, la prensa monárquica le llama a FE funeraria española porque no hace nada más que enterrar a algunos de sus afiliados o militantes que van siendo asesinados. Y sí es cierto que en un momento determinado, pues la Falange, como todos los grupos prácticamente juveniles y no tan juveniles que había en aquel momento, pues se entregan un poco a esa vorágine de la violencia. Después, es verdad que José Antonio quiere, o él lo que hubiera pretendido es como una especie de golpe incruento donde poder llevar a cabo una revolución, que era algo diferente a lo que querían el resto de las derechas. Esto, sin embargo, no va a poder ser posible y él sí que, aunque evidentemente Falange apoya el alzamiento, pero sí que hay numerosas dudas. Pero claro, curiosamente, dos personajes tan distintos como José Antonio y Franco son las dos personas que más dudas tienen sobre la guerra. Y es algo que también destaco en el libro y que lo he visto pocas veces reflejado. Porque así como José Antonio, una vez que está ya el 18 de julio, que él ya está en la cárcel de Alicante, incomunicado, y ya de ahí va a ser fusilado después de un juicio farsa meses después. Y ahí es cuando empieza no solamente las dudas, sino intentar pararlo, porque ve que aquello va a ser una larga guerra llena de tragedia, de muerte y desolación. Pero es que no olvidemos que de todos los que estaban en aquella conflagración y en aquel enfrentamiento, el general y el personaje líder que más dudas tenía era Franco, que hasta muy entrado julio, hasta 2 o 3 días antes, no decide entrar. Y es más, si entra es por el asesinato de Calvo Sotelo, que era el líder de la oposición. ¿Por qué? Pues porque Franco, que unos días antes de este asesinato, le escribe a Portela Valladares y le dice que a ver si crea un estado de excepción y que si se puede salvar todavía el gobierno de la República. Claro, porque él sí era consciente de que un golpe incruento iba a ser casi imposible y que al final España se iba a fracturar en dos y que eso iba a causar una guerra muy dura que además tenía todas las de perder, puesto que el bando nacional estaba mucho peor situado. Y él dijo en una ocasión, cuando un militar entra en este vademecum, en este vorágine, pues solamente le espera o el triunfo o la muerte. O sea que curiosamente dos personas psicológicamente muy diferentes son los que en este mes de julio tienen unas dudas brutales. ¿Por qué? Porque saben que no va a poder ser pacífico, que no va a poder ser unos días o unas semanas, sino que va a ser una guerra tremenda de 3 años. Bueno, aquí me ha gustado mucho algunos de la bibliografía que tienes, porque para mí Stanley Payne y Ricardo de la Cierva pues son de los mejores historiadores del siglo XX, uno inglés, el otro español, y la verdad que han coincidido mucho en sus investigaciones. Y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que a la Falange se le llamaba el fascismo español, pero por lo que yo he podido ir investigando, pues era más bien las formas, porque en el fondo eran como muy seguidores de su fe católica y de la doctrina social de la Iglesia, y muchas veces era su freno para, a la hora de hacer algunas barbaridades, pues algunas veces algunos pues se frenaban por motivos de fe, porque para ellos estaba por encima la fe que la política. No sé si voy bien encaminado o no. Sí, claro, es que la complejidad de las doctrinas es siempre importante y además hay que ponerse en la época. En aquella época no tenemos las coordenadas que hay ahora. El fascismo, por ejemplo, en los años 20 estaba de moda. Mussolini había tenido un régimen con grandes aciertos, la vanguardia y el futurismo estaban con ese nuevo régimen, todo el mundo lo intentaba más o menos copiar y grandes personalidades, incluso muy distantes, de Estados Unidos o de Inglaterra, pues admiraban ese régimen. Por eso sí es evidente que Miguel Primo de Rivera, el dictador que logró regenerar España durante unos poquitos años, también lo tenía, que José Antonio pues hizo el prólogo a uno de los libros de discursos de Mussolini, pero después él lo expresó claramente en uno de los discursos. En aquel momento se llamaba fascismo o fascismos a lo que hoy se llama las terceras vías, es decir, a una superación entre capitalismo y comunismo, porque la doctrina liberal entonces estaba desprestigiada, prácticamente estaba cayendo en toda Europa. Si uno ve lo que sucedía en Italia, en Francia, en Alemania, en Rusia, en los países cercanos a Rusia, es decir, aquello era un caos, salvo el horizonte o el oasis de Estados Unidos, pero lo que era en Europa estaba totalmente desacreditado. Parece que solamente había dos posibilidades, sobre todo para los jóvenes, para la generación joven, que tenía 20, 30 años en esos convulsos finales de los años 20 y primera parte de los años 30. Parece que esas dos soluciones eran o el comunismo
o el fascismo. El fascismo tenido en ese sentido amplio, porque seguramente Hitler en Alemania consideraba que su doctrina era muy superior y aunque fue después, él probablemente no se llamara fascista, sino que dijera yo soy nacionalsocialista porque tengo mi propia doctrina. Entonces José Antonio se integra dentro de lo que es la tradición española, sin duda, aunque después la trasciende con ese sentido revolucionario y sindicalista que bebe de George Sorel, inspirado en Eugenio d'Ors, en la doctrina y en la arquitectura orteguiana, y eso le hace ser un pensador original que evidentemente con esta tercera vía pues sí que le puede hacer coincidir con terceras vías de todos los países que estaban en aquel momento en Europa. Sí. Pero no sabemos lo que hubiera pasado después, pero sin duda es una coincidencia formal y temporal y además eso en un momento que aquello era lo que estaba de moda, no como ahora donde después de perder la guerra y de ver barbaridades o desastres pues no le estaba, también el comunismo estaba más o menos de moda a pesar de que Stalin ya había hecho auténticas barbaridades y Lenin, pero aquello no se conocía muchas veces o era tapado y el comunismo pues tenía mucho prestigio en muchos países de Europa, vemos en Francia con un Frente Popular poderoso, en España, en casi toda Europa, era muy poderoso. Y mucho se ha hablado de la corte literaria de José Antonio, entre los que se cuenta Sánchez Maza, Dionisio Ridruejo, Agustín de Fossá, que desde luego tiene obras maravillosas como Madrid de corte a Checa. También me llama la atención que uno de los lemas está muy relacionado con la literatura, porque uno de los lemas creo que era ellos tienen el poder, nosotros la poesía. No sé qué opinas de eso. Sí, efectivamente, además de José Antonio es la frase que a los pueblos solo los han movido los poetas. En el libro hay un capítulo especial para esta corte literaria que era aquel al margen de la política porque él trasciende, es decir, el movimiento suyo es mucho más allá de la política, porque si no, lo cuento en el libro, sería incomprensible para un politólogo actual cómo es posible que en febrero del 36 un partido que tiene un 0,7, menos de un 1%, 0 diputados, en febrero, a las pocas semanas, es ilegalizado y encarcelan a toda la junta directiva. Y sin embargo, a partir de abril, sorprendentemente, hay unas afiliaciones en masa de todos los votantes del bloque nacional, de la CEDA, de todo lo que era el bloque conservador, que se afilian en masa a Falange. Claro, eso es incomprensible si no tenemos en cuenta otra serie de coordenadas, ese encanto personal, ese voto útil que sin duda sucedió en aquellas elecciones de febrero del 36 y sobre todo esa forma de vida que no es solamente enfrentarse a las urnas o tener un programa económico o social o con unos detalles para reformar las carreteras o la reforma agraria que también estaba dentro de su programa, sino que hay mucho más. Por eso él cultiva y se reúne pues con Agustín de Foxá, con Luis Santamarina, que la editorial de SND acaba de publicar sus obras completas, Rafael Sánchez Mazas, que es uno de los mejores escritores, mejores novelistas. Tenemos ahí La vida nueva de Pedrito Andía, que llevó al cine a Rafael Gil con una extraordinaria película. Dionisio Ridruejo, Eugenio Montes, Jacinto Miquel Arena. Realmente es impresionante. Dionisio Ridruejo también le dedico un capítulo especial porque era el más político de los personajes, el que sí que intentó desde el año 39 como jefe de propaganda en el equipo de Serrano Suñer hacer una auténtica revolución de corte, si no fascista, al menos revolucionario, nacional sindicalista, pero no puede. Y entonces él se va desengañado. Y como él reconoce cuando él cambia, porque Dionisio Ridruejo después se pasó a la socialdemocracia, a la oposición, y él siempre reconoce y dice, no, es que yo en aquel momento yo era fascista y precisamente me desenganché porque vi que el régimen no lo era, que se estaba convirtiendo en un régimen conservador. Y él dice, claro, es que precisamente por eso nos estábamos yendo, porque vemos que esa tensión revolucionaria se estaba perdiendo. Después viene el drama de la guerra. O sea, son figuras muy importantes y además leyendo el libro yo mismo hay cosas que en la investigación no conocía del todo. Toda esa fuerza que tenía el teatro, todo en la fundación del TEU, el conocimiento y la búsqueda de nuevos valores, la representación, la regeneración de multitud de obras de teatro. Es tremendo, como la música, como la pintura. O sea, realmente casi todos los movimientos culturales efervescentes y modernos para aquella época, en los años 40, van ligados a figuras de Falange. Algunos luego dejaron de serlo, porque Gonzalo Torrente Ballester, Pedro Lainentral o Antonio Tobar, todo eso era el equipo de Dionisio Ridruejo, que estaba en la élite de lo que era el pensamiento falangista en aquel momento. Después es cierto que se puede ir diseminando, pero ahí está para los historiadores que lo quieran recoger. ¿Y cómo se gestó el himno del partido en cuestión, el famoso Cara al Sol, que está cargado de leyendas? Sí, eso sí que no es una novedad, porque eso sí que se ha escrito en otros lugares, pero sí. Con el maestro Tellería, con Dionisio Ridruejo, con Sánchez Mazas, con Agustín de Foxá, pues se reúnen ahí en uno de los bajos de uno de los bares donde había las tertulias de José Antonio y ahí empiezan, pues uno con el piano y otro con los versos, pues entonando
y componiendo esa canción que luego sería famosa. Digamos, eso también se cuenta en el libro, pero es verdad que eso sí es más conocido. Yo ahí daría pie para aquellas personas que se puedan acercar al libro, Sí, ver todo lo que es un poco más novedoso, porque además sí, también intento ofrecer las cosas de varios puntos de vista. Cuando se habla del atentado de Begoña, que fue el que produce la caída de Serrano Suñer, sí. y una dura enfrentamiento entre todos los grupos que componen el régimen, pues ahí yo cuento 2 o 3 versiones, entre la de Ricardo de la Sierra, que es bastante, o que creo que puede ser bastante ajustada a la realidad. Y luego pues se va hablando también del movimiento de José Luis Arrese, de José Utrera Molina, de José Antonio Girón de Velasco y de los falangistas que no se colocaron a favor del régimen. Todo ello forma ese hilo conductor que es la herencia de un pensamiento y de una personalidad que evidentemente supo dejar huella y la sigue dejando, porque si no, pues no se habría publicado este libro, porque a nadie le interesaría y no estaríamos hablando en este programa de un candidato que tuvo un 0,8% o un 1% a las elecciones del 36. Si estamos aquí tanto tiempo después es porque hay una huella ciertamente sobresaliente. Bueno, hay un detalle que yo conocí hace unos años, que es que en las tertulias de la Ballena Alegre, pues Jesús Cota contaba, además tú lo haces referencia en el libro, también por eso lo comento, que existió una relación cordial y bastante buena entre Federico García Lorca y José Antonio Primo de Rivera, y de hecho Luis Rosales pues fue el que lo protegió cuando unos falangistas también bebidos pues fueron a por él. O sea, que la relación entre Lorca y José Antonio pues fue bastante positiva. Sí, además no fueron falangistas los que le capturaron y le sacaron violentamente de la protección de Rosales, fueron de la Ceda. ¿Quiénes fueron? De la Ceda fueron. Vale, pues ese detalle no lo sabía. Un diputado de la Ceda que además es conocido, porque luego se ha sabido quién es, porque él lo ha reconocido y además fue el padre de unas actrices famosas posteriormente, y ese fue el que lo hizo. Hay que ver que estamos en agosto del 36, todavía no hay jefe del Estado aún nombrado, y efectivamente Lorca estaba bajo la protección de su amigo Rosales, de la familia Rosales, que eran falangistas. Conozco el libro de Cota y yo creo que sí que se llegaron a conocer, pero también es verdad que las pruebas para esa presunta amistad más elevada quizás sean un tanto débiles, porque todo se basa en un testimonio de Cernuda, de otra persona, de Rosales, que lo dicen como que sí, que se lo había contado, pero claro, hay cosas que no cuadran, porque sí, en febrero o marzo del 36 no pueden quedar a cenar todos los viernes porque no había tiempo, aparte de ver las elecciones de febrero del 36, es que en abril José Antonio es encarcelado, por lo tanto eso no le da tiempo. También sí. Felipe Ximénez de Sandoval, el autor de una biografía apasionada de José Antonio, que es la primera gran fuente, porque fue amigo personal suyo, para conocer al personaje y su obra. Él era amigo de García Lorca y él también dice que no le cree, dice, porque yo que soy amigo de los dos me hubiera enterado. Claro, él también puede tener su prurito de que los llevara muy en secreto, pero él dice, es imposible que yo no me enterase cuando yo era el que ponía en contacto a uno y a otro. Yo ahí también cuento las dos versiones, las que dicen que eso no tiene credibilidad, porque otra cosa que sí que está comprobada es que José Antonio sí que admiraba a García Lorca, que sí que soñaba con convertirle en poeta de la Falange, en el sentido de esa poesía popular, de esa poesía nueva, de esa poesía renovada, y una poesía revolucionaria, pero también social y cristiana, puesto que García Lorca es un personaje que es políticamente incorrecto para lo que sean las izquierdas actuales, una persona que de hecho tiene miedo cuando va a estallar la revolución en Madrid porque se puede cargar prácticamente a todo el mundo, y ahora se va hacia Granada, que es una zona ocupada por los nacionales, en un momento de gran confusión, porque ya digo, en agosto no hay jefe de Estado todavía, que no Franco no es hasta octubre, y todavía están ahí en los lugares, pues uno tiene alzamientos, si triunfa, si gana, si pierde, y con violencias por ambos bandos. Y él allí pues no deja de ser un contrasentido que pueda refugiarse allí. Y luego eso sería cuestión para otro programa. Sí. Y probablemente también había una admiración mutua. Y es posible que sí se llegaran a conocer o a saludar en esas tertulias porque estaban cerca. Pero ambos, lo que es un pelín más rocambolesco porque no hay ninguna prueba, nada más que el testimonio de una persona, que no es que se lo invente, es que también puede agarantar los recuerdos y decir, pues si se saludaron una vez, como era muy políticamente incorrecto, diríamos, el lenguaje contemporáneo, pues yo añado para provocar un poco a esta entrevista, por ejemplo, y a los oyentes, pues digo, bueno, sí, pues yo esto lo supe y además se veían todas las semanas, quedaba en secreto. Eso sí que es prácticamente imposible que en esa España prerevolucionaria de enero, febrero, marzo del 36 y sobre todo cuando estaba en la cárcel José Antonio en abril, pues se vieran todas las semanas. Bueno, a mí, mi padre de pequeño contaba que era muy amigo de Narciso Perales, que también hablas tú aquí, pero se va a muchísima diferencia de edad. Lo que pasa es que mi padre pues, surge de estas amistades que surgen entre personas más jovencillas como mi padre y ellos más mayores, y sobre todo destacaba la labor humanitaria de este señor. Luego también otra cosa que tiene el libro es que habla de mujeres de muy alto nivel, como Concha Espina, que por lo visto por un voto no consiguió el Premio Nobel de Literatura,
o por ejemplo Mercedes Formica, que a mí, como tú creo que eres licenciado en Derecho, me gustaría que nos contase pues las leyes que hizo, que favoreció en relación a la mujer. Sí, vamos, ahí rápidamente. Narciso Perales efectivamente es una de las personas que, aunque muy joven, porque fue presidente del SEU después de Manuel Valde Larrañaga, que era otro de los grandes amigos de José Antonio, y estuvo desde el inicio. Y también es verdad que es importante señalar que de todos los fundadores de Falange que quedaron vivos, es realmente el único que luego se pasa a la oposición, porque los grandes amigos de José Antonio, Raimundo Fernández Cuesta, Ramón Serrano Suñer, que no era falangista, pero que a los dos les instaura, les nombra heredero, les nombra albaceas testamentarios, Manuel Valde Larrañaga, Pilar Primo Rivera, o sea, realmente todas sus personas cercanas, Agustín Aznar, entran en el movimiento. El único que, aunque entra, porque es gobernador civil durante un año por los consejos de Ramón Serrano Suñer, pero Narciso Perales es otra de esas personalidades como Dionisio Redruejo, que tiene una pureza de pensamiento, de sentimiento considerable, que es muy purista y que entonces en cuanto ve que se están separando de lo que es la idea original, pues él rompe con el régimen. Es cierto que también su visión es un tanto más a la izquierda, porque en Falange, al ser superador de la izquierda y de la derecha, claro, eso trae problemas también, porque es, aunque sea apasionante, pero es inevitable que hay corrientes, y las hubo desde el momento original, desde la gente que viene de conservadores y de lo que vino un poco más por la parte sindicalista. Y Perales realmente fue prácticamente el único de los auténticamente cercanos a José Antonio que sí que se separa del movimiento, aunque todavía en los años 50 tiene una entrevista con Franco. Y después lo que decías, efectivamente, mujeres importantes hay. Pilar Primo de Rivera y Mercedes Sanz Bachiller son las que la sección femenina ya estaba fundada. Sanz Bachiller, la viuda de Onésimo Redondo, funda el Auxilio Social, y después ambas se funden bajo el predominio de Pilar Primo de Rivera, que tuvo el apoyo de Raimundo Fernández Cuesta y del propio Franco para liderarlo todo. Entonces allí Mercedes Formica fue una de las jóvenes falangistas, junto con Justina de Bigurri, que estaba casada o se casó con Narciso Perales y que también es una de las fundadoras de la Falange femenina, de la sección femenina en los años 30, pues estas mujeres son las que forman esta falange femenina originaria. Después Mercedes Formica, que también es novelista, una de sus obras se ha llevado al cine, que cuento, le dedico un capítulo en el libro. Pues Mercedes Formica, aunque dentro de la órbita de la sección femenina, pero ya también piensa de manera independiente, pues logra ir convenciendo poco a poco tanto a Pilar como a todos los jerarcas del régimen para la igualación de derechos entre hombre y mujer. Y eso se consigue primero en los años 60 y finalmente en el 74, 75, y se consigue en dos fases bien diferenciadas. También hay que señalar que esto no es solamente una excepción de España, es decir, también cuando muchos historiadores contemporáneos o algunos periodistas pues quieren denigrar un régimen, una historia, parece que lo sacan de contexto. Entonces no se dan cuenta de lo que sucedía en los años 50, en los años 60 en todo el mundo, como en el año 59-60, pues Dirk Bogarde protagoniza una película sobre cómo estaban aterrorizados pues los homosexuales en Gran Bretaña, en Inglaterra, Víctima, que se llama, donde viven, donde les denuncian, eso es Inglaterra. O sea, que es que parece que eso estaba en España en absoluto. Las formas sociales, las formas matrimoniales, todo aquello eran las vigencias, en frase de Julián Marías, que estaban en Europa y en Estados Unidos. Por eso España no es ahí un islote aislado, ni muchísimo menos. Mercedes Formica no se lo han reconocido, incluso ha habido el hecho lamentable de que una calle que tenía en una de Andalucía pues fue quitada por un gobierno de Podemos en Cádiz, fue lamentable, porque yo creo que ni sabían quién era, cuando realmente es una de las precursoras de ese auténtico. Eso es lo que yo iba a comentar yo, sí, que es verdad que una persona que defendió realmente a la mujer, incluso creo que ponía que en el año 61 o años después ya la mujer podía hacerse su propia cuenta, ¿no? Abrirse su propia cuenta. A partir de los años 60 todo eso ya está conseguido y es un paso que va paso a paso y que era el nivel cultural que había en España de siglos antes, o sea, no es de los últimos del año 36, salvo, es verdad que durante el periodo de la República, que no dio tiempo a consolidar nada porque hubo golpes de Estado, revoluciones, pero es verdad que ahí sí que se intenta cambiar todo, pero después se va acomodando la legislación, pues lo mismo que la legislación sobre la Iglesia pues se va acomodando a las directrices del Vaticano II, es decir, vemos que con la Comunidad Europea, pues aunque no entre, España tiene un tratado preferencial, o sea que España se va integrando de algún modo pues en todos los países europeos con el apoyo de Estados Unidos y va siendo uno de estos países occidentales más, haciendo gala, lo que vende el régimen es ese anticomunismo, esa firmeza, y luego a partir de los años 60 pues todo ese gran desarrollo económico, aunque eso es verdad que tuviera como contrapartida pues ese claroscuro o ese desvanecimiento de lo que eran las ideas originales de Falange, que continúan dormidas, que continúan en personalidades como Utrera Molina, como Licinio de la Fuente, y en el libro cuento muchas anécdotas de cómo esto, pues hay autores que consideran que ha llegado hasta la transición, porque no olvidemos otra cosa también misteriosa, cuando se hace la transición,
el penúltimo secretario general del movimiento es Adolfo Suárez. Luego hubo otro que es Ignacio García Díez con la presidencia de Suárez, que es el que liquida el movimiento. Pero ministro secretario general del movimiento ha habido Raimundo Fernández Cuesta, después Agustín Muñoz Grandes, que era el número 2 de Franco, sí. José Luis Arrese, que era una de sus personas más cercanas, luego Raimundo Fernández Cuesta, Arrese otra vez, José Solís, que estuvo muchos años, Torcuato Fernández Miranda, el preceptor del rey y de Suárez, José Utrera Molina, que intenta resucitar durante un año ese espíritu originario de la Falange y ese espíritu soñador y renovador, y termina siendo Adolfo Suárez. Por lo tanto, sí que hay una continuidad tremenda dentro de todas las líneas de lo que era el movimiento, que en el fondo el movimiento pues era como una gran coalición de fuerzas que a finales de los 60, primeros 70, eran muy distintas y que abarcaban pues gran parte del espectro político, salvo lógicamente los partidos masistas o de izquierda. Bueno, ahora si te parece, vamos a ir un poquito más ágiles porque me quedan un par de preguntas que hacerte interesantes. En primer lugar, hablarte de los escritores periodistas como Emilio Romero, que en el libro comentas que hizo el guión escribió la novela de Verde Doncella, que tiene mucho que ver con Hollywood. Y me gustaría que lo explicase y también Rafael García Serrano, que yo tengo una anécdota con respecto a este señor porque no conocía nada del autor, pero un día me acerqué a una librería, a una papelería, y el señor que estaba en la papelería le dije que si lo podía comprar y me dijo, mira, no, te lo regalo. Y la verdad que me gustó mucho, que era Plaza del Castillo. Y luego, por otra parte, me he leído el Hermanos de Sangre y Diccionario para un Macuto. Hermanos de Sangre es del autor, el historiador estadounidense que habló de la Segunda Guerra Mundial, y observo ciertos paralelismos entre el libro del Diccionario para un Macuto, me parece que es el título, y de este autor, y tienen paralelismo y hablan mucho de la camaradería y de la relación que hay entre los militares cuando están en una situación límite como en la guerra. Sí, sin duda son autores sobresalientes. Emilio Romero, que fue una gran personalidad independiente, pero cercano a la falange del régimen, fue director del diario Pueblo y escribió la novela La paz empieza nunca, que se lleva al cine y es una de las películas que le dedico espacio porque es en las que sí que se habla de falange. La protagonista, que encarna Adolfo Masillach, es falangista. Y luego Verde Doncella, que llevó al cine en una espléndida versión el gran Rafael Gil, con Sonia Bruno, con Juanjo Menéndez, con Antonio Garisa, y que después pues se hizo una versión moderna con Robert Redford y Demi Moore, una versión más edulcorada, porque esta película, con ese argumento extraordinario, sorprendente de un millonario que ofrece 1 millón de pesetas, que en la España de los años 60 era una barbaridad, para pasar la primera noche de bodas con el novio, con la novia, y vemos cómo al principio se ofenden y luego van cayendo o van pensando solamente una noche, unas horas, todo lo que podemos hacer. Pero claro, Antonio Garisa es un viejo verde, es una persona desagradable que es muy sardónico. En cambio, Robert Redford parece que es el sueño de muchas mujeres, con lo cual es mucho más corrosiva la película, la obra de teatro de Emilio Romero y la versión de Rafael Gil. Y después, evidentemente, el otro grande es Eduardo García Serrano, que si no pertenece a la corte literaria Rafael, de José Antonio... Ha dicho Eduardo, que es el hijo. Sí, Eduardo el hijo, es que Eduardo fue el que presentó el libro de esta Falange, Historia, Cine y Cultura. Rafael García Serrano, que nace en 1917, pues claro, tiene solamente 18 años, porque no había cumplido 19 en el año 36, por eso no le da tiempo a estar en la corte literaria, porque es más joven que todos los demás, pero sin embargo es uno de los novelistas y escritores más importantes. Su novela La fiel infantería es Premio Nacional de Literatura, luego tiene una censura con la Iglesia y hasta años después no se puede publicar, y se lleva al cine con Pedro Lazaga, con Tony Leblanc, con Laura Valenzuela, Arturo Fernández, en otra de las grandes películas de la época, que además como cine es absolutamente excelente. Tiene guión de García Serrano, y aunque la novela utiliza el título, no es una adaptación, solamente coge el espíritu, no coge todo el texto de la novela, pero el guión lo hace el propio Rafael García Serrano. Y luego esa bellísima película que es Los ojos perdidos, dirigida por Rafael García Serrano, con Jesús Aristu, Manuel Zarzo y Yannick Zurakoska, donde yo siempre cuento que es una de las películas que resume ese espíritu de reconciliación en multitud de escenas. Una película emocionante, con ecos de La colina del adiós y con muchas notas y perlas de lo que es ese pensamiento falangista. Estos directores, junto con José Antonio Nieves Conde, que fue falangista, edillista, en películas como Surcos, como Los peces rojos, y por supuesto José Luis Sáenz de Heredia. Hay que decir que en el libro también se habla de esa ruptura tremenda, de la heroicidad de Manuel Edilla, el segundo jefe nacional de Falange, que durante 2 meses consigue convertir la Falange en un grupo extraordinario de fuerza, y que después, por una serie de acontecimientos desdichados y con el poderío de Ramón Serrano Suñer, pues cae violentamente en 1 o 2 días y rechaza absolutamente todas las ofertas. Está en la cárcel, es condenado a muerte. Es cierto que luego sale y en el año 46 pues es rehabilitado, y de ahí surgirá esa otra facción
generación de la cual Narciso Perales pues sí que va a ser una persona importante. Todo esto conforma eso que decía antes, ese caleidoscopio de cine, cultura, pensamiento, política, que espero pueda interesar. Sí. Y ya por último, ¿qué relación tienen, por ejemplo, Edgar Neville o Neville? Porque yo creo que es Neville, lo que pasa es que algunas veces se pronuncia Neville. Sí. Y por ejemplo, Alfonso Paso, ese tipo de creadores, ¿eran falangistas también o estaban más bien, tenían cierta buena relación con ellos? Yo recuerdo que Neville tiene una película que cinta de culto en todo el mundo, que es La Torre de los Siete Jorobados. Sí. Sí, y me gustaría saber... Sí, Edgar Neville sí que tiene una película más o menos falangista, que es Frente de Madrid, el año 37, 39, donde ya se habla de reconciliación y donde aparecen muertos juntos, pues un falangista y un republicano que se dan la mano y el abrazo allí, que entran poco menos que en la gloria, cada uno con sus ideas diferentes. Edgar Neville no era falangista, pero era un escritor maravilloso, independiente, pero sí no pertenecía, era más bien conservador, monárquico y, por supuesto, personalísimo. El que sí que fue falangista, sobre todo en sus últimos años, pero siempre estuvo ahí muy cercano y además ha escrito sobre José Antonio Primo de Rivera, es Alfonso Paso, otro de los grandes dramaturgos, probablemente uno de los más importantes que ha tenido España en el siglo XX. Alfonso Paso, con multitud de obras estrenadas ya desde los años 60, como Los Pobrecitos, 2 sin 3, Nerón Paso. Llegó a tener hasta 7 obras a la vez en una noche de unas semanas de teatro. Sí. Y que fue un autor impresionante. También hizo películas, realmente una persona polifacética. Murió joven, con 51 años, en el año 78. Alfonso Paso sí que escribió artículos, sí que entrevistó a falangistas importantes y él sí que se declaró falangista. De hecho, él decía, pues yo dentro de lo que es el régimen, yo pertenezco a la izquierda del régimen, porque dentro de esta estructura que puede ser el movimiento, sí, la falange representa la pureza, la renovación, la regeneración y por lo tanto es aquello con lo que yo me siento más identificado porque tengo más libertad para crear, para pensar y sobre todo para remover la sociedad. Luego se le ha tachado de otras muchas cosas, pero ahí queda su magnífica obra y desde luego sí, su gran admiración por José Antonio Primo de Rivera y su éxito extraordinario que sigue estando en la actualidad porque sus obras se siguen representando no solamente en España sino en el mundo a pesar de que sea políticamente incorrecto. Y con respecto a los grandes intelectuales, así no sé, por ejemplo de la izquierda yo asocio a Carlos Saura, que ya hizo película en tiempos de Franco, y por otro lado Unamuno, que podría decirse que es más conservador. Yo cuando he oído hablar de Unamuno siempre han dicho, parecía que como que pobrecito porque los falangistas iban a hablar con él y leían sus libros. Y luego con respecto a Carlos Saura me llamó la atención una entrevista que le hicieron hace un tiempo en la que se ha hablado mucho de que la película La caza era como una crítica al régimen, pero luego él cuando lo quiso contar en la entrevista dijo que se habían llegado a unas interpretaciones que según él no lo había hecho con esa intención. ¿Tú qué piensas de esos dos intelectuales? Y ya con esto terminamos. Sí, Unamuno es junto con Ortega, Eugenio d'Ors y Marañón los grandes del primer tercio y de toda la primera mitad del siglo XX. José Antonio conoció a Marañón, José Antonio fue admirador de Ortega y siguió su pensamiento, de Eugenio d'Ors y a Unamuno, que además le conoció, y Unamuno tenía muy buena impresión de José Antonio. Unamuno sigue una evolución siempre particular y él es de sí mismo. Y es evidente que cuando está ya en la guerra civil, pues él está en Salamanca y apoya una carta para el nuevo régimen o por lo menos en contra de todas las traiciones que él considera de la Segunda República. Y cuando él muere el último día del año 36, son falangistas los que portan su féretro y además uno de ellos es Víctor de la Serna, hijo de Concha Espina, que también era falangista y que es una, como hemos dicho antes, una de las grandes novelistas de este primer tercio del siglo. Esa es sin duda la figura de Unamuno. Y después Carlos Saura, gran cineasta, como esos otros que hacen Fernando Fernán Gómez, que hacen sus grandes obras en los años 60. Fernando Fernán Gómez adapta la obra de un falangista como Zunzunegui para su película El mundo sigue. Es una película muy dramática y muy corrosiva. Sí, Carlos Saura es una de las películas más duras sobre la guerra civil, vamos, sobre no es que trate sobre la guerra, trata años después, pero es tremendamente dura y ve como la descomposición de lo que habían sido los vencedores. Es una película que sorprendentemente para algunos pasa la censura, lo que pasa es que en el libro del cine español ya comenté que son muchas excepciones, o sea, realmente el cine español no es esa biografía licorta que algunos nos han querido contar, está lleno de películas muy interesantes. Y lo que él señala, Carlos Saura reconoce, es que dice que la película pasó por censura porque en la censura estaba un censor, que era un gran escritor y novelista, Marcelo Arroita Jáuregui, que estuvo durante años en Film Ideal con Félix Martí Alá, el gran creador de Film Ideal y al que yo tuve el honor de conocer y fui discípulo suyo. Félix Martí Alá y Marcelo Arroita Jáuregui escribían en el
Film Ideal, en el Alcázar. Entonces ahora dices que Reuta Jauregui, aparte de que hacía algunos papelillos, porque le gustaba ser actor, era un gran enamorado del cine americano, del cine clásico, del cine moderno. Entonces él le encantó La caza y él impuso que la película se tenía que estrenar, porque tampoco decía nada que fuera absolutamente imposible de aceptar. Y él lo reconoce. Curiosamente es lo mismo que otras personas han dicho. Fernando Fernán Gómez también reconoce que Zunzunegui es falangista. Antes hemos hablado de Mercedes Formic y la adaptación de una de sus novelas, y he podido rastrear cómo varias personalidades un tanto separadas, obviamente, de lo que era el régimen, pues a veces se refugian en escritores falangistas para que sus obras pasen mejor por censura, porque se dice, hombre, si esto está adaptado por Nieves Conde, por Gonzalo Torrente Ballester como Surcos, pues le vamos a dar el Premio Nacional de Literatura. Y Saura, honradamente, reconoce que una de sus obras maestras, luego hizo La Prima Angélica, que es una película mucho más polémica, sí, pero ya es en el año 74, cuando ya la censura se estaba debilitando, pues esa película ya sí que es mucho más dura todavía que La caza, pero La caza, él reconoce con honradez que fue a Reuta Jauregui, que estaba en censura, que era falangista y sobre todo era cinéfilo, el que defiende a capa y espada la película y dice, pues esta película se estrena, y se estrenó y fue un gran triunfo. Bueno, pues si te parece, con esto terminamos la entrevista. Me ha parecido un libro fascinante porque se pueden aprender muchas cosas que a lo mejor los más jóvenes no las conocemos, y se ve, por ejemplo, aunque puedes coincidir ideológicamente o no con, por ejemplo, Utrera Molina, pero se ve la sensación de un hombre leal. La lealtad es una cosa bonita, venga de donde venga, y además que creo que las políticas sociales de algunos de ellos, como Girón de Velasco, en relación con, por ejemplo, la paga extraordinaria, pues es una cosa que llama muchísimo la atención. Obviamente, ahí están las memorias de Utrera Molina sin cambiar de bandera, que es un monumento a la lealtad, a la honradez, y que por eso continúa siendo ejemplo. Y la obra de Girón de Velasco, pues ahí está. Todos esos son temas que se aprenden cuando uno ve la historia con ojos desprejuiciados, viendo errores, defectos, virtudes, fallos, y no con una sectarismo atroz que parece que va a cargarse al enemigo porque le quiere aniquilar. La historia, sobre todo cuando va pasando el tiempo y no la hemos vivido, pues a lo mejor las que la han vivido es más difícil porque le puede afectar directamente, pero ahora podemos hablar del siglo XIX, de las guerras carlistas, con cierta objetividad, lo mismo que espero que se pueda hablar de todo el siglo XX en España. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por tu presencia. Nos ha parecido muy interesante el libro Falange, Historia, Cine y Cultura, del autor que está con nosotros, Fernando Alonso Barahona. Muchas gracias. Si te gustó esta entrevista o este podcast, quizá puedas recomendárselo a un amigo. Te lo agradeceríamos con toda el alma.